¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si una inteligencia excepcional puede, en cierto modo, ser su propia trampa? Pues de eso va el tema de hoy. Vamos a meternos de lleno en esa paradoja, en esos desafíos que a veces se esconden detrás de las altas capacidades y en cómo una mente que va a 1000 por hora puede acabar enfrentándose a obstáculos que ella misma, sin querer, ha creado. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Suena totalmente contradictorio. ¿Cómo va a ser un problema tener una gran inteligencia? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ir viendo, no está en la capacidad en sí. Para nada. El tema está en cómo esa mente tan potente choca a veces con el mundo que la rodea. Y aquí, ojo, porque esta es la clave de todo. Las altas capacidades por sí mismas no son el problema. El verdadero riesgo aparece cuando esa mente brillante se encuentra con un entorno, ya sea el colegio, el trabajo o incluso el círculo de amigos, que no la comprende, que no la estimula como necesita. Es esa fricción, ese choque, lo que puede acabar generando un malestar muy real. Y claro, esto nos lleva a pensar en una metáfora que lo describe a la perfección. La mente como una especie de arma de doble filo. Es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero que hay que saber manejarla con cuidado para no acabar cortándose con ella. Porque, a ver, antes de meternos con los riesgos, que no se nos olvide lo más importante, una mente así es un auténtico regalo. La capacidad para analizar, para crear, para resolver problemas complejos es una fortaleza brutal. Partimos de aquí, de este potencial, que precisamente es lo que tenemos que aprender a proteger. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese motor de pensamiento nunca se detiene? Aquí es donde entramos en la primera categoría de riesgo cognitivo, un fenómeno, que podríamos llamar así, cuando pensar duele. Y es justo aquí donde esa gran fortaleza empieza a mostrar su otra cara. Bueno, pues el primer gran riesgo es lo que se conoce como rumiación mental. ¿Y qué es esto? Pues es un proceso en el que esa capacidad para el pensamiento profundo y rápido se gira contra nosotros. Nos quedamos atrapados en un bucle dándole vueltas a lo mismo una y otra vez sin llegar a ninguna parte. Y esto se manifiesta de varias formas. Por un lado, la hiperreflexión, un autoanálisis tan intenso que llega a paralizar. Luego está el sobreanálisis de errores, coger un fallo minúsculo y ponerlo bajo una lupa de aumento gigante. A esto se le suma la anticipación de riesgos. Nuestra mente se convierte en una máquina de crear tormentas futuras que probablemente nunca van a ocurrir. ¿Y el resultado de todo esto? Pues una dificultad tremenda para algo tan simple como apagar el interruptor y descansar. Venga, vamos con el segundo punto, que toca otro tema fundamental, la gestión de la energía mental. Porque, a ver, tener un montón de ideas es fantástico, pero puede salir caro. Y aquí la fórmula es, la verdad, súper sencilla pero demoledora. Una mente con altas capacidades suele generar ideas a una velocidad de vértigo. Si se intenta ir a por todas a la vez, el resultado es inevitable: sobrecarga y fatiga mental. Es como tener un motor de Fórmula 1 y llevarlo siempre al máximo de revoluciones. Tarde o temprano se quema. Y con esto llegamos al tercer gran riesgo, que es una trampa muy pero que muy sutil, a la que llamamos la búsqueda imposible. Hablamos de algo que en su justa medida es una virtud, pero que si nos pasamos de rosca puede ser súper destructivo. Hablamos del perfeccionismo. Pero ojo, hablamos de un tipo muy concreto, el perfeccionismo desadaptativo. La clave está en esa palabra, desadaptativo. Esto no es el deseo sano de hacer las cosas bien. No. Esto es una búsqueda de la perfección tan radical que en lugar de ayudarnos a avanzar, nos bloquea. Y en lugar de motivar, lo único que hace es darle más y más voz a nuestro crítico interior. Y esto, claro, genera un círculo vicioso de manual. Fijaos cómo funciona. Primero, el miedo a no hacerlo perfecto hace que nos bloqueemos y ni siquiera empecemos la tarea. Segundo, ese bloqueo nos lleva a procrastinar, a dejarlo para mañana. Y tercero, como no hemos hecho nada, nuestro crítico interior nos machata por ello. Y vuelta a empezar. Es una espiral que se alimenta a sí misma. Vale, y después de ver todo esto, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues el mensaje principal es bastante claro. La prevención es la mejor herramienta que tenemos. Hay que conocer estas tendencias, aprender a identificarlas cuando aparecen y tener una pequeña caja de herramientas con estrategias para manejarlas. Solo así nos aseguramos de que nuestra mente sea una aliada, y no todo lo contrario. Y cerramos con esta reflexión, que a mí me parece fundamental. Quizás el simple hecho de haber analizado todo esto, de ponerle nombre a las cosas y entender cómo funcionan, ya es el primer paso, y el más importante, porque el autoconocimiento es lo que nos da el poder de dejar de ser prisioneros de nuestros propios pensamientos y convertirnos en gestores conscientes de nuestra increíble mente.